Bueno, pues hoy me he quedado con Jordi porque ¿qué pasó? Se me estropeó el cargador y el primero que me llamó después de ver el vídeo fue el Jordi para comentarme, hostia, pues mi cargador no le pasa esto. Y dije, pues bueno, pues quedamos un día y me explicas bien cómo va el servicio técnico de su cargador, que es un V2C, ¿no? Correcto. Y mira, hemos quedado, espera que no se ve aquí ahora, vamos a hacer un bocadillo. Ya os pondré el sitio porque realmente de momento la pinta la tiene muy bien y seguro que está bueno. Entonces, un poquillo será una charla de cómo va mi cargador, cómo va el suyo, qué incidencias hemos tenido y cómo las han solucionado. La mía ya os digo que ya sabéis cómo ha ido, ¿vale? Así que empezamos vídeo. Vale, pues bueno, Jordi, tú que yo viste en el vídeo que hice una actualización, se murió el cargador, escribí bueno, hablé con el que lo instaló, me dijo que iba a hablar con la casa y la casa me tardó 4 días. Y haré un vídeo de qué ha pasado al final y lo que va a pasar, porque con la tontería se ha liado la cosa, pero para bien. Pero entonces, tú me dijiste que tu cargador, que no lo conozco, bueno, la instalación de Tony, vi que puso un V2C, pero claro, o V2, sí, V2C, y tampoco le di importancia, porque como el mío de momento iba bien, saltaba algún automático, que esto, por lo que me han explicado, puede ser que sea del Wallbox, pero bueno, explícame un poquito qué tal el tuyo. A ver, yo con la experiencia del cargador ha sido muy buena, porque realmente lo que con el cargador hice es que yo no vivo, a diferencia de ti, en el mismo sitio donde tengo garaje, es decir, tengo el piso, porque vivo en un piso en Tarragona, independiente, y el garaje lo tengo en otro bloque de edificios. Ajá. Lo que hice es realmente pues montarme un contador exclusivo para el cargador. O sea, para que entendamos, tú lo que vives en el edificio X de 10 plantas y tienes el parking en otro edificio de otras plantas. Correcto. Entonces, tú has hecho lo que mucha gente me pregunta, es que si tú vives, el parking lo tienes en otro edificio y hay parking comunitario, si puedes ponerte un cargador. Puedes ponerte un cargador, nadie te puede decir nada. Lo único que tienes que presentar es la memoria de la instalación, Sí. y se la tienes que presentar o bien al presidente o bien a las fincas que se hagan cargo, los administradores de fincas, Vale. de la comunidad. Yo, pues como era lo mismo, lo que hice fue, se los di al presidente y se lo di también al administrador de las fincas, Vale. respetando las márgenes legales, porque no puedes tú pasar la instalación en cualquier parking del cableado por encima de ninguna plaza privada. Siempre va por el medio. Yo, si quieres que te pase cómo lo hice o cómo está el cableado, verás que todo va por zonas comunitarias y en ninguna plaza privada pasa ningún cable. Vale. Que esto es la obligación que tenemos, pero a partir de aquí no me pusieron ninguna pega, y aunque me lo hubieran podido poner, yo tengo todo mi derecho legal a ponerlo. Vale, lo que sí que me dijo Tony, que lo que se hace normalmente en este caso es hacer una reunión, porque claro, tú tienes que hacer un agujero de traspaso, normalmente ya no hay espacio para pasar, entonces se aprovecha para hacer una reunión, y si más del 50% o X vecinos aceptan, ya no haces un agujero de un cable, haces el agujero para pasar todos los pisos. Pero bueno, eso es una cosa ya de cada comunidad, que si quieren hacerlo, lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad es que sí, pero claro, siempre hay aquellas cosas. Fue el primer cargador que se puso en esa comunidad. Y la instalación la tuve medio con el instalador, mirárnoslo bien, ya lo dejé todo preparado, y la ventaja que tienen ahora la comunidad, que si quieren hacer el agujero más grande, ya saben por dónde tienen que pasarlo. Claro, sí, porque el Tony, cuando fui con él, hizo 8 agujeros, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que en su instalación tenía un problema de que el espacio donde bajaba había 8 tubos. Claro, al final lo hizo de abajo para arriba y cuadró por donde podía cuadrar. Pero bueno, ahora ya saben por dónde tienen que pasar. Vale, yo la pega que tuvimos, un poco entre comillas, fue de que el traspaso tenía casi 1 metro de forjado. Bueno, sí, claro, pues eso es el Tony también, la bruja que no llegamos, de abajo para arriba, y luego tuvimos que más o menos calcular y de arriba para abajo, y allí realmente lo pusimos. Pero bueno,
Tardamos media hora más porque hicimos dos agujeros, uno de arriba para abajo, pero la verdad que quedó bien. Incluso los mismos vecinos me han dicho, oye, ¿cómo lo han hecho? Todos están preguntándome cómo van los coches eléctricos. Si se queman, ¿no? No, ya. Yo les he dicho por estadísticas y por todo que ni se queman, van súper bien. Y bueno, luego ya os pasaré la estadística de lo que he pagado yo. Desde que lo tienes. Desde que lo tengo. Y la gente no se lo cree. Me dicen que les estoy engañando. Digo, oye. Bueno, claro, porque la tele dice que es tan caro que, pero bueno. No, la carga. Yo ya, porque dicen que hay el bulo de que es casi vale lo mismo ir en eléctrico que en gasolina. Siempre y cuando pagues las tarifas más caras de la calle, ¿eh? Vale, de sí. Pero eso ya, si quieres otro día te lo hablamos y lo dejamos claro cómo van las tarifas de casa y de dentro. Yo la verdad que me lo he hecho, bueno, y me estoy súper contento. La incidencia que yo tuve, porque al fin y al cabo yo leí que tuviste tú con el Wallbox una pequeña incidencia de software, claro, enseguida pensé lo que te pasó. Tú actualizaste, paraste en medio de una actualización y entonces el equipo se ha quedado bloqueado y no tiene ni para adelante ni para atrás. Se tiene que hacer un reset. Sí, no, el problema es que en ningún lado te explican cómo se hace un reset. En ningún lado. Vale. Y a mí ¿qué me ha pasado? A los 4 días me contestaron preguntándome como si hubiera enviado un hola. Dicen, bueno, si tienes una avería, dime todo esto. Un vademecum allí que no veas. Y luego, cuando le volví a escribir, tardaron 2 días más en mandarme un enlace de un manual antiguo. O sea que la aplicación que yo tenía en el móvil no concordaba con la aplicación de su manual. Fatal. Un desastre. Al final, ¿qué hice? Como me gusta instalar cosas y eso, hice lo que hago cuando instalo un conector de estos de wifi o algo así, digo, debe tener el mismo sistema. Hice un reset forzado, pero con electricidad, que cortas, pones, y se reinició. Hice un reseteo de fábrica y lo arreglamos y ya está. Vale. Pero claro, eso... Te encontraste muy abandonado. Pero yo porque me gusta toquetear. Pero mi madre tiene un cargador y aún estaría esperando a ver qué pasa con el cargador. Pues. Y tienes el sucho y yo en mi caso vivo en mi casa y puedo enchufar en la pared en cualquier lado. Pero ¿qué pasa? Que si tú, en tu caso, tú tienes el cargador y no hay enchufe en tu parking, ¿dónde enchufas? Tienes que ir a cargadores, no sé qué. O sea, un servicio técnico horroroso. Hostia, pues yo la verdad... Pero tirado, me dejaron tirado. Es decir, yo estoy en la antítesis tuya, porque llamé, entré a la aplicación, vi el teléfono de soporte de V12, los llamé por teléfono y me lo solucionaron a un momento. Yo les di la explicación, digo, yo creo que es porque tenía contratado 7 kilovatios y veo que voy más que sobrado para cargar el coche. Digo, con 4 kilovatios lo bajé y tengo más que de sobra. Yo pensaba que el cargador solo tiraría los 4 kilovatios. ¿Qué hizo el coche? Ahí el cargador tiró de los 7 y hizo saltar del contador. El automático digital, como se dice. Sí, del contador, porque estaba sobrepasando en creces. A la que pasas creo que eran 5 minutos o 10 de lo que tienes contratado, se apaga. Sí. Se apaga. Entonces tienes que bajar el automático, volver a subir y se vuelve a recargar el... Tienes que resetear el contador, darle al contador. Yo le tuve que dar al contador. ¿Por qué no me saltó? Pero tú tienes un automático que está dentro de tu cargador, creo, sí. ¿no? ¿Y hay alguno más fuera? No, pues como no tenía ninguno más, me saltó directamente el contador. Vale, si tú hubieras abierto la caja, bajas y subes... No. Hostia, pues, me saltó del contador. Ya, pues a mí cuando me salta el contador, porque yo qué pasa, yo tengo 6 contratados y el cargador lo tengo calculado para 6, pero a veces no es por culpa del cargador, es porque se me enchufa el pozo, 2 bombas y el microondas, la nevera, y el horno y me salta. Entonces voy al general, lo bajo, lo vuelvo a subir y se vuelve a cargar. En este caso, una pieza perímetra, pero ya tu instalador ya te lo explicará. No, sí. Pues lo que te iba diciendo, llamé a V12, ellos me explicaron qué es lo que me preguntaron qué es lo que me había pasado, yo les dije lo que creí, me dijeron vete al contador, dale a un botón rojo que hay y arrancará el contador.
Bajé abajo, el automático ya estaba solo puesto, porque miré la caja y estaba puesto, y luego ellos me dijeron, ¿tienes wifi o tiene cobertura de internet el cargador? Digo, sí. Y vale, me pidieron el número de serie del contador y automáticamente ellos me bajaron la potencia de los 7 o sea, kilovatios. se conectaron remotamente. Sí, se conectaron directamente y solucionado. En 5 minutos solucioné las dos cosas. Joder. Es decir, me quedé alucinando. Y esta misma gente me dijeron, si tienes dudas, soporte o lo que quieras, tenemos un canal de WhatsApp de V12 para solucionar todos los problemas que tengamos. Y aparte del teléfono directo, 24 horas o las horas que sea, pero claro, yo no llamé a las 12 de la noche, yo me di cuenta al día siguiente. Claro. Y llamé al día siguiente y yo, si llamé a las 10 de la mañana, a las 10 y cuarto tenía el cargador bien puesto, ya preparado para cargar. Eso es un servicio técnico. Porque claro, yo imagínate, Tirado, yo primero entré en la web y me encontré un formulario, pero de hace 5 años. Ese formulario, eso es más anticuado. Y aparte te pedía, que entiendo que te dice el número de serie, hostia, estoy en el trabajo, ahora no puedo mirar el número de serie. Pues no me contestaron, bueno, me contestaron el número de serie y digo, hostia, llamarme o yo qué sé, alguna historia. Tuve que esperar a la tarde, llegué a casa, puse el número de serie pensando, bueno, ahora me van a contestar rápido. 3 días o 4. Un desastre, tú. Pero la aplicación después ya veremos que está el número de serie y es que fue todo... No, ahora ya sé dónde está el mío, sí, pero... Fue todo rapidísimo. Es que incluso le pregunté, el número de serie es que no estoy en el contador. Dice, no es igual, ¿tiene la aplicación? Digo, sí. Pues abra la aplicación, vaya a este sitio, entre en el cargador, entre en ajustes y le verá usuario, el número de serie. Bueno, tenías a alguien que te respondía. Es que no hace falta que sea un técnico en ese momento, pero el primer contacto que tengas contacto humano. No, humano o que sepa lo que te estás diciendo, porque tienen un chat inteligente. Sí. Es una mierda de chat, pero es que no vale para nada. No, yo te digo, una persona humana que me contestó, me dijo el problema, tranquilo que eso no tiene ningún problema, vamos a mirar. Y entró en control remoto, le pregunté si tenía que actualizar, dice, ¿le funciona bien? Dice, ¿para qué va a actualizar? Pues esos contadores, si funcionan bien, no hace falta ni que lo actualice, porque tampoco tiene mucha complicación usted. Vale. Yo, la verdad, soporte técnico de V12. Yo, Wallbox tiene actualizaciones cada 2 meses o cada mes, tiene alguna. Y yo pienso, ¿para qué? Si no... ¿Funciona? No, que a ver, que tanta actualización, al final lo que tiene que regular bien la electricidad que entra y cortar cuando tiene que cortar, no nada más. Que Sí, yo y estoy encantadísimo. Y la verdad, yo los comentarios de la gente, el que gana es V12, por goleada. Son una empresa de Valencia que tienen el idioma que tú quieras, porque me hizo gracia porque digo, hostia, está en idioma catalán, bueno, catalán, valenciano. Y digo, hostia, en idioma valenciano, está en español, está en inglés. Yo qué sé los idiomas que tiene, porque no todo el mundo es castellano, hay gente que tiene coches, a lo mejor son holandeses, y lo podrán poner tranquilamente en inglés, en holandés, en los idiomas que bueno, es quieras. tener visión, si estás vendiendo a nivel europeo, que menos también, ¿no? O y a nivel de España, que hay gente que le gusta, pues, porque el teléfono lo tiene en valenciano, pues que se le comunique en valenciano y lo tiene todo bien. Lo tiene, no sé si estará en euskera, pero yo me imagino que no tiene ningún problema en ponerlo en euskera. Yo creo que hoy en día es fácil, entre comillas, puedes tener un buen servicio. La verdad, que V12... Bien, ¿no? Quedé satisfecho, ya te digo, en 15 minutos lo tenía solventado, sabiendo ellos mismos, me dieron la explicación y se conectaron en remoto para hacerlo. Vale. Bueno, pues no sé, yo a ver qué hago, porque claro, la gente que tiene Wallbox están acojonados. Todo el mundo me pregunta, ¿tengo que actualizar? Y yo digo, no, si te va bien lo actualices, por si acaso. Igualmente, yo he tenido problemas de... Algo tiene el Wallbox que cuando hay variaciones de entrada y salida, al tener las placas, ¿qué pasa? Que a veces entra mucha chicha de placas y de golpe pasa una nube y tiene que coger de la red. Yo creo que ahí Wallbox no es bueno, porque a veces me ha saltado lo automático de esto. ¿Eso qué quiere decir? Que no me regula bien, algo no regula bien. Vale, pero entonces lo que se tenía que hacer Wallbox, yo no creo que sea culpa de Wallbox, sino sencillamente
el controlador que tengas tú puesto, de que que tire de placas o tire de corriente. Lo hace Wallbox eso. Lo hace Wallbox. Él tiene una pinza y mira que está bajando de las placas. Entonces va ajustando la carga en función de lo que viene de las placas. ¿Qué pasa? Que cuando viene una nube, que es normal, de golpe estás a 6 kilovatios, ¡buah!, te baja 2 kilovatios. Esa gestión yo creo que no la hace bien. Que puede ser que el hardware no sea extremadamente eficiente. Vale, perfecto. Pero bueno, que no sé. Yo de V2C no conozco a nadie que tenga placas de momento. No, sí, yo tengo un conocido que las tiene y él es súper encantado. Sí. Dice que no paga nada de electricidad. Bueno, claro. Y está planteándose incluso de ponerse una batería de un coche viejo. Dices que una batería de 5 o 6 kilovatios tiene más que de sobra para guardar la luz y tirar de noche. Y yo le comenté, digo, hostia, pues mira, un Tesla viejo o un coche antiguo. Bueno, pues esos tienen más de 5 kilovatios. Sí, 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 pero bueno, que una batería de esas, no sé si de Solo el problema... 500 euros, no son muy caras. No, hay una empresa de Andalucía que coge baterías de coches viejos y te las monta en racks o en cajas, y de precio salen muy bien, ¿eh? Que tienes 15 kilovatios a lo mejor por 2.000 euros. Sí, sí, sí. O algo así. Pero que bueno, que con 3-4 kilovatios tendríamos más de sobra porque de noche gastas poco. Bueno, por invierno no. Yo que vivo en una casa, a mí me iría bien 15, ¿eh? Lo que Sí, pasa. sí. Pero bueno, que es un qué, ¿eh? Tener eso. No, mira, sencillamente un Tesla con una batería de 60 kilovatios que la hayan sacado, que haya perdido un 80% de capacidad, esas No, baterías viejas, y un 50. sí, sí, que te estén 50, que estén 48 kilovatios, imagínate todo lo que tú tienes. Buah. Eso es, a mí me gustaría, ¿eh? Lo que pasa que no lo potencian o no... Está, ya buscaremos. Pero legalmente, yo creo que está, pero no es legal, creo. ¿no? Sí, ya ¿Sí? te informaré y ya te diré. Yo creo que Yo he visto el Gaitán, el mecánico ese tiene tres coches ahí metidos en su garaje. Lo que pasa es que, claro, las tecnologías antiguas de baterías son las que en teoría se queman. Las antiguas. Pero claro, yo creo que estamos hablando de antes del Nissan Leaf, sí. que ese es el que tuve más problemas. Y después hubo un Hyundai que lleva baterías Panasonic, que en Estados Unidos se encendieron unos cuantos. Vale. Por eso te hablo de años A. Sí. Claro, y este es el mito que hay, que los coches eléctricos se encienden, pero realmente se encendían por una sencilla razón. Y ahora, extraoficialmente, te lo explicaré. Estos coches estaban preparados para cargar como mucho 40-50 kilovatios hora. Claro, si hacían viajes y tenían tan poca batería, necesitaban cargar más rápido. ¿Cargar más rápido? Pues software, tú le das que puede, en lugar de cargarte, por decir algo, a 30 kilovatios horas, que te cargue a 60. Pero vale, tú es como la luz de casa, tú tienes un cableado dentro del coche que no acepta este cableado. Si tú le estás dando mucha chicha a un cable muy fino, por eso te dicen que el SUC lo pongas como mínimo que te pueda tener un cable de 5, Sí, claro. y entonces tú irás tranquilo. Tú en lugar de tener uno de 5 lo pones en un cable de 1,5. ¿Qué pasaba? Que los coches le daban tanta potencia que el cable se quemaba, pero se quemaba el cable porque por software le aumentaron la potencia de carga. Vale. No era nada más que eso, porque vas más que sobrado cargando de eso. Lo que pasa es que, claro, teníamos prisa, queríamos cargar rápido. Bueno, eran los inicios, también es normal. Pero ahora... Bueno, yo ahora en la autopista solo veo térmicos quemados. Sí. Este verano, que he hecho muchos kilómetros por cosas de las vacaciones y eso, si no he visto como 6 coches quemados y caravanas, por culpa del coche quemado. Sí. Pero una pasada. Últimamente, eso, y no coches viejos, que matrículas no eran creo que antes de la M, no sé cuál, los que hay antes de la M, vi La dos. L. Dos de L, Sí, vale. Pero, a ver, es normal. Tú tienes la gasolina, que la gasolina es inflamable. Sí, claro. Y por ahí está. Es decir, un coche eléctrico hoy en día, las baterías, casi todo el mundo usa un par de baterías. Las de BYD o las de CAT. Estas baterías están ya preparadas para que tú las puedas perforar Sí, y no se encienden. Yo el coche que tengo tiene las baterías BYD
Sí. son las Blade 2, que esas están preparadas para perforarlas y no les pasa nada. Bueno, ahora IMG saca las de sólido. Espérate, IMG, sales de sodio. Yo creo que sí, yo creo que Sí. será chulo eso, hombre. Pero estamos hablando de una tecnología que van a empezar y va a empezar lo mismo que con las eléctricas primeras. Van a pegar las novatadas porque las cosas se aprenden saliendo errores. Bueno, claro. Y van a corregir los errores. Yo no tiraría unas de sodio de sodio de sólidas hasta que nos tuviéramos un poco más Bueno, avanzados. lo bueno es que en China, como todo el mundo coge, porque aquí no te lo cuentan, pero tengo un amigo que trabaja, es adiestrador de delfines. Ya los delfines están montando delfinarios en China, pero brutales. Ahí, los de aquí son una cacamandurria, ¿eh? Entonces ya lo cogen para que el viaje sea lo mejor posible para el delfín. Él es el que dice, esto se hace así, y todo el mundo calla y se hace así. Pues me dijo que normalmente cuando va a los sitios estos son sitios, hoteles, bueno, zonas de estas turísticas muy preparadas, pero esta vez para un Shanghái 2 días. Dice que bajó del aeropuerto, ya lo vio todo muy diferente, ¿vale? Llegó a Shanghái al centro y dice, ¿sabes las pelis del futuro? Igual, todos electro, no se oía ni un coche, ni los autos, todo era eléctrico, todo. O sea, no vio, porque él había visto de combustión, es que todo era eléctrico. Y todos cargan, y Sí. dices, nos está engañando aquí no... Hay mucha empresa de fósiles que interesa aún ir tirando. Pero bueno, aquí ya lo dejamos estar. Sí, claro. Pero bueno, pues nada, nuestra experiencia con el cargador. Yo, entre medio, como claro, hablé con el técnico y el vídeo ha tenido un poco de lío, ya os iré contando qué ha pasado y qué va a pasar. Y ya lo veréis en otros vídeos. Yo solo recomendaros de que si tenéis posibilidad de tener parking, que os pongáis un cargador. Están subvencionados al 70%. Pero no hay dinero, ahora ya. Sí. Para los cargadores sí. ¿Así aún queda dinero? Mucho dinero queda para los cargadores. ¿sí? No quedan para los coches. Y al final de año, el dinero que no se ponga para los cargadores irá directamente a los coches. Ahora me dijeron que esto está chulo, y supongo que va en función de ese dinero. Sí. Que como no lo aprovechan, deben de decir, oye, vamos a impulsar eso. Lo que creo que aquí llegará un problema, que empiezan a decirlo, pero lo dicen por la boca pequeña, es que en España no hay potencia de kilovatios. O sea, como están apagando nucleares, están cada vez quitando más historias, es como que la carga o la estructura eléctrica no esté preparada para ir subiendo gradualmente la carga. O sea, cuando piden un permiso para poner un cargador, eso dicen, o las fábricas que necesitan a lo mejor 2 megavatios tienen muchos problemas porque no está preparado la red. No hay suficiente energía para cargarlo, por eso todas las empresas grandes lo que procuran ya es todo el mundo ponerse placas y tirar de placas. Y hay muchas empresas que tirando de placas, ¿qué consiguen? Que han quitado el consumo directamente eléctrico de la red, son autosuficientes y encima el sobrante lo pueden dar. Por eso muchas empresas, vas a ver Octopus y empresas así que tiran mucho de placas y están comprando toda la energía de solar, que ellos en medio de día tienen promociones de que casi te lo dan regalado porque la energía no se destruye, tienes que consumirla o se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, hostia, para perderlo lo dejamos a un precio barato. Que ahora si la gente se esmera en cargar de día. Sí, yo te digo, yo estoy muy contento. Parking comunitario independiente de donde vivo, cargador exclusivo, pago 10 euros por tener contratado. Bueno, claro, al no ser tu edificio, de fijo. Claro, tú los mínimos los tienes que pagar. Son 10 euros y pago sobre unos 8 o 10 euros más de mínimo. Que si tuviera esto en casa, en lugar de pagar 10 euros de carga, pagaría sobre unos 20 euros porque, claro, como tengo una tarifa exclusiva de coche, yo estoy pagando el kilovatio a 0,05 céntimos o 5 céntimos,
que realmente yo hago 100 kilómetros y me cuesta 60-70 céntimos. Y todo el mundo me dice, es imposible, imposible. No, Bueno, yo si quieres hacemos uno, cómo van todas las cargas, hablamos de cargas y allí yo creo que los papeles, la boca se tapan enseñando los papeles. Bueno, pues hacemos un vídeo de cómo cargamos el coche nosotros, ¿no? Perfecto. Pues venga. Yo creo que ya está bien Sí, la ¿no? charla. Pues venga, hasta luego.